Hoy, como ven, no estamos en nuestro hábitat natural, ¿no, Álvaro? Hemos cambiado. Estamos en el Loro Parque, uno de los zoológicos más importantes del mundo. ¿Cuáles son los animales que hay en el Loro Parque, para el que no lo sepa? Hay de todo. La mayor colección de loros del mundo. También tenemos leones, tenemos jaguares, gorilas, chimpancés, todo tipo de animales. Y de la parte del COVID, pues claro, el Loro Parque, si no vienen turistas, no gana dinero, entonces... Aquí seguíamos con casi 300 trabajadores. Sin tener turistas, el Loro Parque seguía teniendo 2,5 millones de gasto todos los meses. Loro Parque y Poema, porque tienen animales, tienen seres vivos. Entonces esos hay que seguir pues alimentándolos, cuidándolos. Entonces eso fue lo más complicado en gestionar, sobre todo a nivel de equipos, de cuidadores. Tuvimos que hacer 2 grupos de cuidadores y entre ellos nunca podían coincidir. Claro. A ver, historias hay millones. Por ejemplo, tenemos un pingüino que se llama Geisha, que fue rescatado en un buque de pesca japonés en Gran Canaria. Que se lo encontró enredado en redes, Claro. el pingüino, y lo rescató. Claro. Me imagino el hombre con un pingüino pensando... Lo A ver, metían ¿qué en hago la yo? nevera, en el congelador del barco. Pingüino, Claro, porque cuando atravesaban zonas de calor. Morgan es un animal sordo. La familia la había rechazado porque era la más débil, es decir, ponía en peligro a todo el grupo. Y se ha desarrollado incluso un sistema de comunicación a través del UCE, ¿Cómo es eso? que es único en el mundo. Antes hablaste de los laboratorios, que tienen aquí unos laboratorios... Increíble, impresionante. Cuéntame. Hacen tanto analíticas de temas de agua como control de alimentación. Por ejemplo, el pescado que comenté antes que venía en Claro. contenedores, se abre cada caja de pescado, se sacan pescados de cada caja, muestras, ya vienen con un certificado de un laboratorio, después se mandan a otro laboratorio externo y se hacen pruebas internas. Y una vez recibidos los resultados del pescado, es cuando decidimos alimentar con ese pescado a los animales. Es un mundo y tenemos a una nutricionista experta que es la que hace las dietas para los animales, Ole, para los voy a mamíferos marinos. voy a venir a comer Come aquí mejor que con ella. nosotros, sí, yo siempre lo digo. Invito a todo el mundo a que vengan al Loro Parque y que se deje sorprender por el trabajo de conservación que se hace y de concienciación para ayudar a revertir esa sexta extinción masiva. Hola a todos, bienvenidos a este noveno podcast de La Impostura. Hoy, como ven, no estamos en nuestro hábitat natural, ¿no, Álvaro? Hemos cambiado. Estamos en el Loro Parque, uno de los zoológicos más importantes del mundo, y estamos de la mano de Sibel, que es la administradora jefa aquí en el Loro Parque. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, nos ha dejado venir aquí porque no tenemos... No tenemos set de grabación ¿Dónde en grabar? Tenerife todavía, pero pronto lo tendremos. Y nada, Sibel, además de administrar el Loro Parque, también tiene sus propios emprendimientos, ¿no? Con tu restaurante, una tienda de ropa. Sí, exacto. Hace 3 años, casi 4 ya, empecé una pequeña tiendita de ropa aquí en el Puerto de la Cruz. Y hace 2 añitos así abrí un restaurante con mi madre. Es decir, me encanta emprender y ahora estoy con otro proyecto en La Laguna, a ver si sale. Ay, ¿de qué? ¿O no lo digo? Todavía No no, se puede decir. tengo ahí varias ideas, ya tengo el local Ajá. y estoy ahora con temas de reformas y eso. Qué guay. A ver, sí. Y además, por si fuera poco, también es consejera en American Humane, que es una asociación a favor del bienestar y de la seguridad animal, ¿no? Exacto, es una asociación que certifica el bienestar animal, tanto en películas de Hollywood como en zoológicos en todo el mundo. Empezaron en su día durante la Primera Guerra Mundial, salvando pues caballos en la Primera Guerra Mundial, caballos de guerra, y a día de hoy pues se dedican a todo a nivel bienestar animal y certificación de bienestar animal. ¿Cómo llegas tú al consejo de American Humane? Pues conocí a la CEO de American Humane, a Robin Gansert, hace unos años en Estados Unidos a través de unos amigos y después ellos, bueno, mi abuelo les pidió que ellos vinieran a certificarnos, porque ellos hasta entonces solo habían certificado zoológicos en Estados Unidos y nosotros aquí en Loro Parque siempre buscamos la excelencia y el poder mejorar, entonces les pedimos que vinieran a certificarnos y fuimos el primer zoológico fuera de Estados Unidos en certificarse con American Humane. Y bueno, la verdad es que súper bien. Las certificaciones salieron súper bien. Desde entonces también les hemos ayudado a ellos a certificar, a hacer ese networking aquí en Europa para certificar otros zoológicos. Y hace 2 años ella me ofreció el unirme a la junta directiva de American Humane, al board, sobre todo porque querían eso, tener una persona joven y europea dentro del board para tener una perspectiva pues más global. Ellos antes se llamaban American Humane, ahora están haciendo un cambio incluso de branding para llamarse Global Humane porque ya claro. trabajan a nivel global. Entonces así es como empezó todo. Y después, tu papel aquí en el Grupo Loro Parque, ¿cuál es?
A ver, yo empecé a trabajar aquí con la familia hace 5 años más o menos, cuando el COVID, que es cuando me vine otra vez de vuelta aquí a Tenerife. Un momento aburrido, ¿no? Sí, No a hubo ver, problema. yo tenía el máster en Londres y seguía pues cursándolo de forma online y me tuve que venir porque cerraron Claro. toda la frontera aérea y eso. Y me vine aquí a Tenerife porque tenía la familia aquí. Y mientras acababa el máster, pues empecé a venir al Loro Parque otra vez y a ver cómo podía ayudar y en qué podía pues, ser útil. Y al principio empecé en el departamento de marketing. Estuve casi 6 meses en marketing, comunicación, y después fui rotando, fui al departamento jurídico, al administrativo, el de contabilidad y eso, y estuve pues casi un año rotando por distintos departamentos administrativos. Y Claro, después de un para tener añito, experiencia en todo. claro, para conocer un poco la empresa, cómo funcionaba todo, mientras acababa el máster y hacía unas prácticas en Madrid, porque ya dentro del máster tenía aprobadas unas prácticas, Claro. que también las tuve que hacer online porque en Madrid seguía todo cerrado, Claro. las oficinas y todo. Entonces, después de estar un año rotando mientras hacía el máster, acababa el máster y las prácticas, ya mi abuelo me dijo, tienes que subir a la dirección y asumir pues más responsabilidad. Sí, sí. Y eso es cuando empecé ya aquí a gestionar más bien los equipos. Entonces, lo que gestiono es el equipo de recursos humanos, el equipo financiero, de contabilidad, jurídico, IT, todos los proyectos de informática y de digitalización de la empresa, y temas de inversiones también, y ya hace poquito me dieron también comunicación y marketing, entonces es un poco... Yo con un SEO casi. Sí, bueno, no, a ver, el CEO es mi abuelo y está el vicepresidente, que es mi tío, y yo intento pues aprender de mi abuelo Claro. y de mi tío todo lo que pueda y ayudarles y serles como un poco un filtro en todos los temas que se pueden ir pues despachando para que ellos tengan tiempo para cosas pues, más importantes. Claro. Y de la parte del COVID, o sea, tú llegas con el COVID y que... Pues claro, el Loro Parque, si no viene, igual que el Siam Park o Poemas del Mar, si no vienen turistas, no gana dinero, entonces... A ver, lo más complicado es el Loro Parque, porque al final Siam Park, bueno, Loro Parque y Poema, porque tienen animales, tienen seres vivos. Entonces esos hay que seguir Claro. pues alimentándolos, cuidándolos y dándoles pues todo el cuidado que que siempre han tenido, es decir, el del día a día. Entonces eso fue lo más complicado en gestionar, sobre todo a nivel de equipos, de cuidadores, porque tuvimos que hacer 2 grupos de cuidadores y entre ellos nunca podían coincidir, Claro. porque si un equipo daba positivo en COVID, El otro- había que descartarlo por completo y ya no podían venir a trabajar. ¿Eso pasó? La verdad es que tuvo algún caso, pero muy aislado. isolated, como sí. Entonces al final no tuvimos ningún problema, pero fue complicado gestionarlo de los 2 Claro. equipos, porque sobre todo que dentro de esos 2 equipos hay gente que eran muy amigos. Claro. Entonces decirles, oye, no pueden quedar porque pertenecen a equipos distintos, tienen que tener Claro, mucho ni cuidado. dentro ni fuera. Claro, porque si uno daba positivo directamente había que separar a todo el equipo, fue súper complicado, pero la verdad es que lo gestionaron súper bien, todo el mundo nos ayudó. Y que al final, eso que sin tener turistas, el Loro Parque seguía teniendo 2,5 millones de gasto todos los meses. Porque lo que es comida o electricidad o todo Tienes tema que de seguir suministros usando. y eso, había que seguir. En cambio, Siam Park, Hotel Botánico, es mucho más fácil porque ahí había pues menos animales o menos claro. cosas que había que mantener. Ahí puedes apagar las máquinas y, entre comillas, pues puedes cerrar Sí, lo que es el el negocio. grifo, claro. Sí, esa es la En cambio, aquí diferencia. no. Entonces, aquí seguíamos con casi 300 trabajadores o algo así, porque todo el cuidado de los animales tenía que seguir. Claro. Dirías que esa es la única diferencia, o sea, o la principal diferencia entre gestionar al final Claro, un un negocio que no negocio tenga convencional, vida a uno que sí. Claro. Claro. Es decir, un restaurante, lo que sea, lo cierras y ya está. Claro, pero aquí tienes que seguir con el gasto. Claro, aquí consumimos, por ejemplo, al mes, al día 1 tonelada de pescado, al mes casi 30. Nos llegan 2 veces al mes contenedores con pescado fresco, porque al final las orcas, los delfines, los pingüinos y algunos otros animales se alimentan de pescado. Entonces eso pues tiene que seguir llegando. ¿Cuáles son los animales que hay en el Loro Parque, para el que no lo sepa? O sea, ¿qué tipos de animales hay aquí? Hay de todo. Sí, Aquí ¿no? yo siempre digo que es como viajar por todos los continentes del mundo, porque literal te encuentras con todo tipo de animales, desde mamíferos marinos, la mayor colección de loros del mundo a nivel de especies, tiene más de 350 especies y subespecies de loros, entonces es una reserva genética única en el mundo.
Pero también tenemos leones, tenemos jaguares, tenemos gorilas, chimpancés, todo tipo de animales. En el acuario también tenemos pues peces, tiburones. Y después para coger, o sea, para mí, desde fuera, sin tener ni idea, me resulta muy curioso. Primero, ¿cómo eliges? Por ejemplo, creo que llevan unas especies exóticas de aves de Australia. Claro, ¿cómo seleccionas tú? O sea, primero, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo consiguen contactar con la gente en Australia? Traerlos, es decir, todo el proceso hasta que llega un turista y ve al animal en donde lo tengan aquí. ¿Cómo se gestiona todo eso? A ver, esos proyectos no son para que los vea un turista, son proyectos biológicos, es decir, hay un fin detrás, que son proyectos de la fundación, la mayoría de las veces son especies de loros que están pues en peligro de extinción, por ejemplo. Entonces, pues, ¿cómo se elige la especie? Hay especialistas de ese mundo que saben exactamente qué especies son las que están en peligro de extinción. Hay un programa que se llama Reverse the Red, de IUCN, que nosotros somos colaboradores de ellos, porque nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, en la Macaronesia, les ayudamos a identificar qué especies están en peligro de extinción. Ese es el listado que hay donde ves cómo de endangered está la especie. Si está en rojo, que significa que solo hay, pues no sé, 200 especies en el mundo, y dependiendo del color en el que estén, pues están en más peligro o menos peligro de extinción. Pues normalmente, según esas listas y con proyectos en todo el mundo, se puede identificar qué especies pues necesitan más ayuda. El Loro Parque Fundación, por ejemplo, ha salvado 2 especies de loros de la extinción a través de proyectos que tienen todo el mundo. Tienen más de 276 proyectos en todo el mundo y ha invertido más de 29 millones de dólares en proyectos de conservación salvando especies. Entonces, pues los loros que hay aquí o los animales que hay aquí casi siempre están asociados a proyectos de conservación, o son animales que necesitaban un hogar. Claro. Es que eso lo estábamos hablando nosotros ayer cuando estábamos preparando el podcast, que, o sea, el servicio o el producto que ofrece el Loro Parque, cuanto más concienciado esté y más preocupado esté con el bienestar animal, mejor es en realidad. O sea, es un win-win. O sea, gana el animal y gana la naturaleza, y gana también el consumidor y la empresa. O sea, gana todo. Claro, eso es el propósito de un zoológico moderno. El tener siempre proyectos de conservación y de investigación ligados al día a día de lo que se hace aquí. Aquí estamos rodeados de especialistas, de científicos, de veterinarios, y se hacen pues eso, muchos proyectos de investigación, de conservación, porque con todo lo que aprendemos aquí podemos ayudar después a animales que necesitan esa ayuda, ese conocimiento que aprendemos aquí, aparte de que concienciamos a todos aquellos que vienen a visitarnos. Ahora mismo estamos en la 6ª extinción masiva. Al día creo que se mueren 150 especies. Entonces, ahora más que nunca necesitamos concienciar al mundo de que estamos en ese gran problema y que tenemos que actuar y ayudar a los animales. Claro. Entonces, si no existieran los zoológicos a día de hoy, sería ahora el momento de crearlos para ser esa arca, ¿no? A nivel de genética, de pool genético, como para concienciar y educar a todos aquellos que vienen a visitarnos, claro. Y en cuanto al talento, eso me genera curiosidad. O sea, ¿cómo se consigue ese talento tan específico formado en una especie o en un tipo de especie? O sea, ¿lo forman dentro propiamente? ¿Lo buscan fuera? ¿En Canarias, la península, Europa? O sea, ¿no? ¿Cómo...? A ver, tenemos mucho personal, mucho equipo que lleva pues toda la vida con nosotros, Claro. donde incluso ya hemos tenido a los padres, ahora a los hijos, donde son varias claro. generaciones que han trabajado aquí, sobre todo en tema de animales, lo que son loros, cetáceos, todo eso. Y sí que es verdad que muchos se forman aquí con nosotros. Nosotros, por ejemplo, en su día, cuando llegaron las orcas, formamos un equipo que incluso fue a Estados Unidos a formarse ahí con las orcas de SeaWorld y aprender directamente ahí de mano de los americanos, que ya tenían más experiencia. Claro. Sí, Es decir, al final muchas es veces... difícil encontrar un entrenador de orca. Claro, ¿no? Sobre todo siendo ahora mismo ya casi el único parque en Europa con orcas. Sí, Claro. Hay un parque en Francia que tiene 2 orcas en el sur de Francia, pero justo acaban de decir que van a cerrarlo ahora en enero, con lo cual... ¿Y qué hacen con esas orcas? ¿Vendrán aquí o...? Eso todavía no lo sabemos.
Están ahí el gobierno francés y el parque Claro. mirando a ver lo que hacen. ¿Y por qué cierran los parques con orcas? O sea, ¿por qué? Bueno, este parque cerró porque ya no era rentable, supongo, o Claro. porque no... Es decir, no lo sé. Nosotros aquí en Loro Parque la verdad es que cada año vamos a mejor. Nuestros números son mejores cada año y estamos súper contentos. Y creemos que eso, que ahora es cuando más necesidad hay se necesita. de dar esa visibilidad al problema en el que estamos en este mundo. Es decir, hay un grave problema y tenemos que concienciarnos y ayudar todos para... Porque todavía estamos a tiempo de reverse, sí, de acaben dar en la especie, vuelta. claro. Por ejemplo, con las orcas, pues esos suelen ser los temas como más criticados a los zoológicos de, sí, pero es que haya una orca no, o sea, no, esa orca necesita nadar no sé cuántos kilómetros al día. Entonces, la función de, o sea, el que estén esas orcas, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí estas orcas? Porque no las rescataron. Depende de o- cuáles. Por ejemplo, tenemos a una que se llama Morgan, Ujú. que es una historia de rescate. Morgan se encontró varada en las costas de Holanda hace ya bastantes años y en su día el gobierno holandés analizó las posibilidades para este animal porque el animal estaba a punto de morir, anoréxico, muerto de hambre. Lo pusieron en una piscina que tenían ahí en la costa holandesa, pero había que hacer algo con Morgan. Entonces había dos opciones, o buscarle un hogar nuevo o eutanasiarla. Porque al fin Claro, eran las dos claro. opciones. Es decir, Sí, pues las sueltas al mar y no sobreviven. no, es decir, selección natural, natural selection, Darwin. El más flojo o el débil o el No que no, sobrevive, claro, claro. el que no aporta al grupo, lo abandonan y no sobrevive. Porque así es la naturaleza. Entonces, en su día, el gobierno holandés decidió que el Loro Parque era el mejor sitio con las mejores instalaciones para el futuro de Morgan. Y ya cuando llegó aquí al Loro Parque se hicieron muchas pruebas con investigadores científicos para identificar el qué había pasado. Y Morgan es un animal sordo. Entonces, claro, la familia la había rechazado porque era la más débil, es decir, ponía en peligro a todo el grupo. Y ni siquiera se sabe el por qué es sorda, pero es bastante probable que sea por causas humanas. Es decir, los ruidos submarinos de mining Sí. y barcos y cosas así, pues pueden causar que los animales pierdan lo que es la audición. Entonces Morgan en su día vino aquí al Loro Parque. Ha habido varios juicios después de esa decisión por el Estado holandés de activistas que han denunciado que prefieren que vuelva al mar, pero hemos ganado creo que ya más de 10 juicios porque Porque no tiene sentido. los veterinarios y los especialistas saben que la única forma de que sobreviva una orca sorda es aquí en Loro Parque Claro. o en un sitio donde está con cuidado humano. Entonces aquí se ha podido investigar su fallo auditivo, lo que sea, y se ha desarrollado incluso un sistema de comunicación a través de luces, ¿Cómo es eso? que es único en el mundo. Entonces hay lámparas debajo del agua que se iluminan cuando ella hace las cosas, las actividades bien y eso, como para decirle que lo ha hecho bien. Igual que con el pito que usan Claro, con los delfines los o con las monitores y otras tal. orcas. Entonces con ellas y con todo ese grupo de orcas que tenemos aquí, se ha desarrollado este sistema que es único en el mundo de comunicación a través de luces. Ujú. Claro, o La sea, le verdad es vas que es dando una unas pasada. pautas con las Claro. luces. Claro, te comunicas a través de luces. O sea, no es como eso que dice la gente, de, no, les golpean para que aprendan y no sé qué. Que va, ni de broma. Es decir, aquí siempre el refuerzo positivo. Todo lo que se hace con los animales siempre es positivo, igual que con un perro. Es Claro, decir, tú lo le haces dices bien, sit te doy, si y no te lo da la haces bien, no te galletita, doy pero comida, nunca le pero quitas no la le pego. comida. Ajá. No, ni le pegas ni le quitas la comida. Tu perro Claro, come siempre, tú claro, no le dejas sin... claro. Es decir, le das una galletita como refuerzo positivo o lo acaricias o juegas con él, pero nunca le haces daño o Claro. le quitas las cosas básicas del día a día. Y después el tema que comentabas de que las orcas nadan mucho. Hay grupos residentes en ciertas zonas. Por ejemplo, hay un grupo que el Loro Parque Fundación lleva estudiando muchos años, que son las orcas del Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es un estrechito pequeño y ahí hay un grupo de orcas residentes. Se llama orcas residentes porque son orcas que residen siempre en O sea, esa que no zona, se mueven del- que no se mueven. Entonces, en el mundo hay orcas que sí que se van moviendo y orcas que residen en un sitio fijo. ¿Por qué residen las orcas siempre en el Estrecho de Gibraltar? Porque hay comida. Claro.
al final es instinto natural. Claro. Si necesitas moverte para sobrevivir, pues te mueves más o luchas más o corres más, o nosotros humanos igual. Claro, Si o sea, tenemos todo y nos dan todo, al final no tenemos esa necesidad O sea, de... nadie está haciendo malo con las orcas porque le estás alimentando. Y si hay orcas que se mueven, no es porque lo necesiten, sino no porque porque tienen que quieren, buscar claro. comida. En Tienen que general, los encontrar comida animales ya. en el mundo, cuando más se mueven, suele Es ser por para necesidad. sobrevivir, por Sí, necesidad. tiene una tendencia a moverse Es por decir, moverse, claro. Sí, o sea, eso. Entonces, el Loro Parque Fundación tiene ese proyecto con las orcas del Estrecho, e incluso las que suben al norte de España se separaron de ese grupo, pero pertenecían a esa familia, son más jovencitas, y son las que están jugando con los barcos, que la gente dice que claro, las sí, atacan, sí, sí. pero en verdad se ha identificado como un juego. Claro. Es decir, es un objeto extraño que está en su hábitat natural, Claro. que no debería de estar ahí, entonces que somos nosotros, los seres humanos, invadiendo pues ese espacio natural de ellos. Entonces ellas se ponen a jugar, porque son Claro. jóvenes, curiosas, y les llama la atención. Claro. ¿Y hay alguna historia, te quiero preguntar, de algún vínculo entre... alguna historia curiosa, emotiva, de un vínculo entre un cuidador y un animal en concreto aquí en el Loro Parque? ¿Alguna reseñable? Hay muchísimas, es decir, aquí cada cuidador tiene... pasan más tiempo aquí que en sus casas, Claro. Igual que todos nosotros Sí. en nuestros trabajos. Yo igual paso más tiempo aquí en la oficina que en casa. Entonces, si trabajas con seres vivos, al final creas ese vínculo. Y aquí los entrenadores lo dicen, que cuando llegan los cuidadores, que cuando llegan a venir aquí, conectan con los animales y son sus mejores amigos. Entonces hay historias súper emotivas y súper bonitas de ese vínculo que crean los cuidadores con sus animales al final. Entonces siempre es muy triste, por ejemplo, cuando hay una pérdida de un animal, Claro. porque es perder a tu mejor amigo. Y lo pasan muy mal, obviamente. Claro. Pero también hay historias súper bonitas cuando tienen bebés o cuando... Joder. Por ejemplo, ahora tenemos un gorila que está ahora en el zoológico de Londres y hace nada fue padre. Entonces, claro, cuando ves las fotos de ese gorila enorme con un bebecito jugando en los brazos, no sé Claro. qué, es una monada. Sí. Y siempre velando por el bienestar animal. Claro. Al final a veces hay que hacer esos intercambios entre zoológicos por el cambio de sangre, es Claro, decir, para que temas puedan, genéticos, claro, claro. por Claro. temas genéticos, para que puedan reproducirse. ¿Y luego volvería ese gorila aquí o ha habido un...? En principio por ahora no, es decir, eso sí. Él se queda ahí porque tiene ahora ahí su familia, a su Claro. mujer, a su hijo. Entonces están Y ahí. ha habido- Nosotros además aquí solo tenemos gorilas machos. Sí. No tenemos, fuimos el primer zoológico en el mundo en tener un grupo solo de machos, porque Pero Y o no sea, hay pueden conflicto. estar juntos. Pues claro, yo tenía entendido siempre y que... cuando no haya hembras, sí. Ah, claro. Claro, si Ah, tienes ya solo como los machos, sí. gallos, Entonces ¿no? en la Sí. naturaleza, claro, en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Es una cosa que en la naturaleza se ve como siempre los que son machos se juntan en manadas, Sí, es verdad. para en buscar la las naturaleza hembras. también para buscar a la hembra. Que es más, creo que el gorila, cuando nacen bebés gorila, cuando ya crecen, hay un punto en el que se tienen que ir de la manada porque Claro. está el macho, que es el padre, y no pueden estar juntos. Exacto, entonces siempre en la naturaleza ves grupos de solo machos gorilas. ¿Y ha habido algún vínculo, o sea, como dice Álvaro, pero de que le haga al animal más caso o que quiera más a ese cuidador que a otro? Claro, cada animal tiene asignado a sus cuidadores y también tienen que elegirlos. No sabes la de veces que hemos seleccionado a alguien para trabajar pues en orcas Que lo Y rechaza. no- y la orca a ese entrenador o ese cuidador pues no le cae bien o no lo quiere, entonces hay que cambiarlo y buscarle Joder, otro joder, animal o otro hueco, es decir, al final los animales eligen. claro. Igual que con el perro. Hay perros que con una persona son súper buenos y con otra no. Es decir, al final es más fácil aplicarlo a un animal que conocéis Claro. del día a día, pero es exactamente lo mismo. Y- A mí cada orca tiene su cuidador y con el que mejor se lleva, por decirlo de alguna forma, Sí, con el que como más los vínculo amigos. tiene. Claro. Mm, y exactamente lo ¿Alguna mismo. anécdota interesante de algún animal que haya hecho algo, no sé, fuera de lo normal o algo, no sé, algo que haya marcado en algún... Por ejemplo, yo, por poner un ejemplo, en Valencia, no sé si lo viste, hace tiempo como que falleció un bebé al nacer y la madre lo llevaba todo el rato en brazos, o sea, ya estaba disecado porque habían Sí. pasado semanas. Y la madre lo llevaba en brazos,
Algo ¿De qué? ¿De así. un gorila o de qué? De un Un chimpancé. chimpancé era así, exacto. Ahí los veterinarios y eso decidieron pues Claro, dejárselo a la sí. madre y Yo lo vi, que yo fui a hiciera el verlos. proceso de luto pues Ujú. con el bebé. Eso, bueno, supongo que depende de los veterinarios. Unos te dirán que eso es Que- bueno y que claro, bien, y otros claro. te dirán tal vez que no a nivel enfermedades, bacterias y cosas así, supongo, no lo sé. A ver, historias hay millones y sobre todo historias de animales rescatados. Por ejemplo, tenemos un pingüino que se llama Geisha, que fue rescatado en un buque de pesca japonés en Gran Canaria por Pascual Calabuig, que es un señor, un veterinario que trabaja con centros de rescate aquí en Canarias y a nivel mundial. Y él en su día llamó a mi abuelo y le dijo, tengo un pingüino, necesito tu ayuda, necesita una casa, un hogar. Y ese pingüino pues ya ha tenido crías, ha tenido bebés, tiene aquí pues a su pareja, a sus hijos, a sus nietos. Y es una maravilla, Jolín. historias así. Qué chulo. Cuando te las cuentan son súper emocionantes, la verdad. El Me poder imagino- ayudar a animalitos. Me imagino el hombre con un pingüino pensando... Lo A ver, metían ¿qué hago en la yo con nevera, esto? en el congelador del barco. Pingüino. Claro. Claro, porque cuando atravesaban zonas de calor. ¿Y eso ¿Y de el qué señor viene? japonés? ¿Viene de una mafia eso? ¿Cómo, Claro, Ah, ¿cómo no, lo- es un barco de pesca japonés que se lo encontró enredado en redes, Claro. el pingüino, y Al lo rescató. congelador. Pero claro, Pero, bueno, lo para rescató al congeladores. barco y después no sabía qué hacer con él, porque en el barco hacía calor, Claro. entonces lo metieron en el congelador y obviamente no eran condiciones para el pingüino. Entonces en el momento que el señor lo vio, que él se dedica además a rescatar animales, nos avisó para darle un hogar pues Claro, digno. idóneo, digno del pingüino y darle pues todo lo que necesitaba de necesidades, alimentación. ¿Y ha habido algún animal que venga de mafias? O, bueno, similar al pingüino, otros Probablemente, montones, ¿no? seguro. Muchos, claro. Sí. O sea, la imagen que tiene la gente es errónea de que lo que... Nosotros no vamos a lo la que naturaleza realmente- y sacamos Exacto, animales Lo que de ahí. realmente hace el parque es primero visibilizar que hay especies que se están extinguiendo debido a la acción del humano sobre el planeta y después también salvar a, por ejemplo, ese pingüino Claro. o la orca que salvaron de Sí, Irlanda. el Loro Parque empezó eso con loros, 125 loros, y después... Claro, al inicio solo era para, o sea, una Eran historia loros. de loro. Sí, porque mi abuelo, hablando con mi bisabuelo, hablaban de que eso, de que los loros al final comían poquito, vivían muchos años y que era pues un animal más fácil tal vez con el que se podía empezar. Claro. Mm. Y todo empezó eso, con loros. Joder. Y después los primeros animales, o los animales que empezaron a llegar al Loro Parque, eran animales que necesitaban un hogar. Los primeros chimpancés, después de los loros, creo que chimpancés era lo primero que tuvimos aquí. Y eso fue porque había fotógrafos en las calles que usaban chimpancés para el tema de fotografías, Ujú, con turistas y claro. eso. Y ahí es cuando el gobierno llama a mi abuelo y le pide que si por favor puede acoger a los chimpancés y darles un hogar. Y así pues fue creciendo con más y más animales. Porque antes, o sea, esos chimpancés, ¿dónde estaban? Con los fotógrafos para sacarse calle, fotos con aquí turistas. en Sí, sí. España. Joder. Sí, en la calle se sacaban fotos con loros, con chimpancés. Sí. Es que las cosas han cambiado mucho. Claro. Todo el tema de bienestar animal y eso ha dado un gran cambio. ¿Y la gente está más condiciones. concienciada, la sociedad en general, con el cuidado animal? Yo creo que sí. Sí, yo creo Mucho también. más. Bueno, con el chico hubo un chico con el que hablamos que nos decía que justo en Canarias hay mucha más conciencia con los animales que en España. O sea, que aquí Vale. por lo general estamos más concienciados con los animales. Yo lo que sí que veo es que aquí en Canarias hay mucha más educación animal, sobre todo cuando hablo con niños pequeños, porque Ujú, todos los que han venido claro. al Loro Parque, todos saben curiosidades sobre animales que un niño en Península no sabría, porque han vivido como muy cerca de toda la vida animal, del mar en Claro. general, porque tenemos el mar, tenemos la naturaleza, tenemos los bosques, pero también gracias a esas visitas que hacen, por ejemplo, con colegios al Con Loro colegios, Parque, claro. aprenden cosas que un niño normal a esa edad no sabría. El claro. otro día me encontré a un niño que tenía todos sus juguetes, todas sus cosas llenas de pegatinas del Loro Parque. Entonces, el niño no me conocía de nada. Yo me acerqué y le dije, ¿te gusta el Loro Parque? Y dice, sí, me encanta, voy todos los años, es mi Qué sitio chulo. favorito, Claro. no sé qué. Entonces le dije, bueno, ¿y cuál es tu animal favorito? Me dice, el jaguar. Y me empezó a contar cosas sobre jaguares, que me quedé súper impresionada, porque el niño era súper pequeño para saber cosas como tan específicas Claro. sobre los animales. Claro.
Sí, para Y los después le niños. pregunté lo que quería hacer de mayor y me dijo que quería ser veterinario y trabajar en ¿Sí? el Loro Parque. Joder. Es decir, creo que Qué sí que bueno. los niños nacen o ubicado. crecen como mucho más concienciados porque desde pequeños están más cerca de la naturaleza. Un niño que nace en una ciudad al final le cuesta más ese vínculo con la naturaleza y por eso es importante, por ejemplo, lo que decía al principio, aquí tenemos todos los continentes. Tenemos Claro. animales de todo el mundo, entonces sin viajar puedes conocer pues animales de África o Claro. animales de todo el mundo. ¿Alguna especie bastante rara o difícil, que ha sido difícil de poder tener en un cautiverio o que ha sido difícil de, no sé? Bajo cuidado humano. A ver, probablemente las especies más especiales que podemos llegar a tener aquí sean de loros. Porque son probablemente de los únicos sitios en el mundo que tenga Claro. esa especie. Porque o- o sea, ¿dónde habitan normalmente esos loros? Pues hay loros de todo de el todo el mundo, todo el claro, mundo, aquí ¿no? tenemos Claro. loros de todos los continentes, pero sobre todo mucho de América, América del Sur. De ahí vienen muchas especies de loros, todo lo que es Brasil, Colombia, Ecuador, de toda esa zona y hay muchísimas especies. Qué chulo. Y especies que son incluso, pues el loro de ese país, que son como especies emblemáticas del país, que los propios gobiernos de esos países nos han pedido que les ayudemos nosotros a criar mantenerlo, esa especie claro, y a claro. mantener esa especie porque ellos no han conseguido criarla. Y aquí Y una vez aquí van son criando, especialistas. claro. Claro, nosotros tuvimos el ejemplo con Brasil. Brasil nos mandó en su día unos loros porque ellos no consiguieron criarlos, nosotros aquí los criamos y ahora se han vuelto a liberar en la caatinga brasileña. Claro, o sea, una vez tienen aquí un Exacto, se número... reintroducen en la naturaleza, porque tenemos proyectos in situ, que son los proyectos que se hacen en los países de origen, y ex situ, que se hacen aquí, Claro. pero que después ayudan a los que están... Qué chulo. O sea que hay gente, expertos que van de parte de Fundación Loro Parque al hábitat natural del animal para tratar Exacto, de... para ayudar con esas reintroducciones, por ejemplo. Este loro, por ejemplo, se alimenta de un coco así pequeñito que tiene una gotita de agua. ¿En serio? Entonces O sea, hay si que... no se alimenta de eso... No se bebe alimenta nada. de eso, se nutre con eso. Entonces hay que enseñarles a comer de esa nuez para que ellos después en la naturaleza también sepan Claro. alimentarse de eso. Y esos loros que te comento que vinieron aquí del Loro Parque, que se fueron a la caatinga brasileña y que están ya en la caatinga brasileña, tuvieron crías. Entonces eso claro. ya es cerrar el siglo, Claro. es decir, es ya un hito histórico. Claro, porque es una especie para que no ayudar iba a a las estar nunca especies. más... Claro, que están en peligro, chulo. que hay poquísimos sin números de ese loro. Y es increíble esos proyectos y yo siempre digo que ese también es como el mayor legado y lo más difícil que va a ser como el aim que tenemos es Claro. seguir con esos proyectos Con y esos seguir pudiendo ayudar Claro. a especies. ¿Cómo ves a Una futuro el Loro Parque? O sea, ¿qué objetivos tiene con lo que me estás diciendo? Pues seguir innovando, seguir ayudando, seguir teniendo pues eso, proyectos de investigación, de reintroducción y poder seguir concienciando también del problema que tenemos para intentar retrocederlo. Claro. Porque es que si no tenemos un gran problema. ¿Y qué acciones puede tomar una persona normal para contribuir a que eso se revierta, ¿no? O sea, desde Pues su cualquier casa. pequeña acción ayuda, típicas cosas incluso que llevamos escuchando toda la vida. El no usar bolsas de plástico, el apagar la luz, no usar tanta agua o ser más conscientes con el uso de agua. Es decir, cada pequeño gesto ayuda. Plantar árboles, todas las cosas. Por ejemplo, ahora cuando se quemaron el año pasado los En bosques Tenerife, aquí en sí. Tenerife, en la Fundación Loro Parque, y Loro Parque donó 100.000 euros para la reforestación de los bosques y ahora estamos haciendo actividades con la empresa que se dedica con la ONG que se dedica a reforestar, con los colegios. Estamos llevando junto con la fundación a grupos escolares vayan a plantar. a que vayan a plantar Joder. árboles y se conciencien de lo que Claro, ha no solo pasado y consigues del que se trabajo. plante el árbol, Porque han sino- tardado incluso un año en preparar lo que es el suelo para poder empezar a plantar. Claro. Porque Sí, durante con un el año suelo no han quemado. podido, entre que no llueve, porque con todo lo de la globalización y eso no ha llovido casi, es decir, ahora por fin tuvimos algo de nieve en el Teide, pero estuvimos también casi un año y pico sin ver nieve. Vale. Entonces pues eso, concienciar, educar,
lo más importante. Y después, antes hablaste de los laboratorios, que tienen aquí unos laboratorios. Increíble, impresionante. Cuéntame Sí. sobre... Bueno, tenemos lo que son 4 veterinarios súper especialistas. Hay uno que es más para aves, otro que está más centrado en tema de mamíferos marinos, pero todos ellos saben tratar pues, con todo tipo de animales. Siempre tenemos mínimo 1 o 2 en el parque, siempre, todos los días, porque siempre puede haber alguna urgencia. Al final, trabajando con animales y seres vivos, siempre tienes que estar ahí pendiente. Y después tenemos auxiliares veterinarias también, que ayudan en todo el manejo, porque se hacen muchas pruebas médicas también, pruebas rutinarias. Los animales están incluso acostumbrados a colaborar con esas pruebas médicas, porque son ya rutinarias para hacer un chequeo y un control preventivo, porque obviamente siempre se intenta prevenir todo tema de enfermedades y eso. Entonces siempre se hacen pruebas médicas rutinarias. Y tenemos laboratorio propio, también con 4 personas en laboratorio, que hacen tanto analíticas de temas de agua, todo el control de agua, como control de alimentación. Por ejemplo, el pescado que comenté antes que venía en contenedores, se abre cada caja de pescado, se sacan pescados de cada caja, muestras, y se mandan a un laboratorio, ya vienen con un certificado de un laboratorio, después se mandan a otro laboratorio externo y se hacen pruebas internas. Y una vez recibidos los resultados del pescado, es cuando decidimos alimentar con ese pescado a los animales. Pero nos llegan como 5, 6, 7 tipos diferentes de pescado, e incluso del mismo tipo de pescado, diferentes calorías y con diferentes grasas, y uno es como más grande pero tiene menos grasa, el otro es más pequeño y tiene más grasa. Es un mundo, y tenemos a una nutricionista experta que es la que hace las dietas para los animales, para los mamíferos marinos. Voy a venir a comer. Come aquí mejor con que ella. nosotros, sí, yo siempre lo digo. Es una pasada el cuidado. A nivel alimentación, agua, se hacen pruebas de agua después de cada entrenamiento, es decir, es una pasada. Y también para todo el tema de sangre, orina, lo que pueda haber de pruebas médicas que se hacen. Entonces, si se enferma algún animal. Claro, hay un laboratorio que hace pues lo de las PCRs, no sé qué, que escuchamos mucho en el COVID. Pues eso aquí se lleva haciendo muchos años, y hay todas esas máquinas especiales para que no se contaminen las pruebas y para que se centrifuguen y todo ese tipo de cosas. ¿Hay algún descubrimiento puntero que se haya hecho aquí Sí, tenemos con esa evidencia empírica tratando con los animales en el día de hoy? Sí, muchísimos, pero después tenemos, por ejemplo, una compañera en el laboratorio que la llaman mucho de la universidad para ir a ver tesis doctorales y eso de gente que estudia veterinaria, porque ella incluso hizo una propia tesis demostrando que hay ciertas enfermedades en humanos que también se pueden encontrar en delfines y enseñando la relación que hay. Es decir, se han descubierto un montón de cosas increíbles. Yo porque no soy veterinaria, pero es una pasada hablar con ellos y que te lo expliquen, aunque a veces incluso te pierdes un poco, pero es súper interesante. La verdad es que me fascina todo ese mundo. Y ahora, por ejemplo, tenemos una propia máquina TAC. Es decir, un TAC, una resonancia donde... Para hacer tags de los animales, y eso es otro mundo, es decir, es una pasada tener una máquina propia de esas aquí. Creo que no existe casi ningún ¿Y qué animales caben en la máquina? Pues de todo. El otro día me sorprendió que incluso un gorila entraba. Sí. Joder. La verdad es que los delfines, pero también animales más pequeñitos, pingüinos, loros, tortugas, y muchas veces nos llaman incluso de los centros de rescate para ver si pueden traer aquí, por ejemplo, una tortuga que han encontrado varada. Pues nos llaman y nosotros pues siempre ayudamos y colaboramos con todo. Entonces la traen aquí y le hacemos aquí las pruebas médicas para ver qué le puede haber pasado a la tortuga y cómo se le puede ayudar a recuperarse para volver a introducirla en su hábitat natural. Es todo un mundo. Y yo invito a todo el mundo a que vengan a conocerlo, porque la verdad es que es una pasada el trabajo que se hace, la dedicación, el amor... detrás de todos los proyectos. Qué chulo. Bueno, yo creo que podemos concluir. Por ir concluyendo, nosotros estamos haciendo una pregunta al final de todos los podcasts. A ver. Que es, ¿qué pregunta que no te hayan hecho nunca te gustaría contestar públicamente? Que te hicieran. Pues no lo sé. Un poco lo que hablábamos antes. Si me preguntas si los zoológicos deberían de existir
o si son buenos, te respondo a lo que te dije antes. Ahora es el momento donde más necesitamos ese rol de concienciación, de educación, y si no existieran, ahora sería el momento de crearlos. Entonces creo que son súper importantes. Creo que la gente muchas veces no se atreve a hacer esa pregunta de forma tan directa, pero invito a todo el mundo a que vengan al Loro Parque o a cualquier zoológico moderno, certificado, que cumpla con bienestar animal, y que se deje sorprender por el trabajo de conservación que se hace y de concienciación para ayudar a revertir esa sexta extinción masiva que estamos teniendo. A mí me surgió una pregunta última más, que otra era más. que yo fui al zoológico de Madrid hace un año o así, y no me gustó nada las condiciones que tenían los animales, como que estaban muy, no sé, los veía, yo que no soy un gran conocedor, pero los veía muy como mal, cansados, no sé qué. ¿Sabes si tienen certificación o si ellos...? La verdad es que no lo sé, Ni yo idea, ¿no? nunca he ido al zoológico de Madrid. Bueno, no te recomiendo que no vayas. No sé, hay expertos y compañeros en todo este sector y eso habría que mirarlo, no lo sé. Ok, si está... vale, Y vale. cambiando, ¿cómo se puede asegurar a alguien de que el zoológico al que va es un zoológico que cumple con las condiciones? Yo los creo que animales? informándose un poquito. Claro. Yo creo que aquellos zoológicos que tienen las certificaciones lo suelen poner en sus redes Sí, o en sí, su sí, página claro. web. Nosotros en Loro Parque es una locura la cantidad de certificaciones, tanto por un lado por temas de ecológicos, por ejemplo, energías renovables. Claro. Tenemos propias plantas de energías renovables y Joder, instalaciones tiene todo. eólicas para producir energía. También no usamos plástico de un solo uso, excepto en las cosas que no se pueden remediar, temas Claro, médicos sí, y sí, eso. sí. Pero en fin, todas nuestras bolsas de basura, los ponchos en la exhibición de claro. orcas cuando te mojas, todo eso es de materiales reciclables, hechos de maíz, compostable, no sé qué. Es decir, es una pasada el trabajo también de ecológico que hay detrás de que todo sea sostenible y lo mejor para el medio ambiente. Y yo creo que todos aquellos zoológicos que trabajan en eso también lo dan a conocer y lo publican. Pero, por ejemplo, está la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, que dentro de ella está la europea y eso, y cualquier zoológico que esté dentro de esas organizaciones siempre pasan a través Cumple con de unos estándares, certificaciones claro. para poder ser miembros de esas asociaciones. Claro, pues Es todo un mundo. Pues Pues listo. tanto invitamos a la gente de nuevo a que, A venir a que lo experimenten, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Muchas gracias. por habernos Muchas gracias por acogido tu aquí. tiempo, por habernos dejado venir y por la entrevista. A vosotros. Nos hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Bueno, Saludos.